Estos conceptos entonces nos van a servir para poder analizar sistemas donde se produce más de una reacción química. Vamos a definir primero como conceptos rendimiento y selectividad, basados en reacciones múltiples. A nivel industrial, a nivel laboratorio incluso, es raro que una reacción química se lleve de manera única. Siempre existen reacciones competitivas o reacciones consecutivas. Vamos a definir primero qué tipo de reacciones múltiples existe. Pensemos en este sistema. A grandes rasgos hay dos tipos de reacciones múltiples. Un sistema de reacciones competitivas es, por ejemplo, el siguiente, donde, el consumo de un mismo reactivo compite en dos reacciones o más diferentes. Aquí se está ejemplificando la producción de etileno a partir de etano. Tenemos tres reacciones que compiten entre sí. Una de ellas es, la deshidrogenación, etano, produce etileno más hidrógeno. Esta es la reacción de deshidrogenación. Y específicamente sigue el mecanismo de deshidrogenación de alcanos para producir alquenos. Si por ahí en química orgánica ven la regla de Markovnikov, que nos dice cómo ataca una molécula de hidrógeno a un carbono con electrones pi. Nos vamos a centrar en este caso en los balances. Entonces, el etano puede deshidrogenarse para formar etileno, pero también ese mismo reactivo, este sigue siendo etano, puede reaccionar con hidrógeno de la reacción anterior y puede de nuevo hidrogenarse hacia metano. Etano con hidrógeno puede seguir un mecanismo de craqueo o rompimiento de la molécula para producir metano. Esa es otra reacción competitiva. Y esto usualmente se le llama cracking, que significa rompimiento de la molécula. Estamos rompiendo el etano en una molécula con cadena más pequeña. Y a su vez, si en este mismo sistema está reaccionando continuamente y en determinado punto existen todos los reactivos y productos de las reacciones anteriores, de igual manera el etileno puede reaccionar con etano también para formar propano. Es propano más metano. Propano más metano. Esta es una reacción de adición. Se llaman reacciones consecutivas porque, generalmente va una después de otra, y reacciones competitivas cuando funcionan de manera paralela. También se le llaman paralelas o competitivas. En este caso, este sistema son competitivas, porque el etano puede reaccionar deshidrogenándose, puede reaccionar con hidrógeno para formar metano, o puede reaccionar con etileno para formar propano y metano. Entonces este es un sistema con tres reacciones múltiples. Y precisamente la cantidad de energía que se requiere para fomentar una reacción química recibe el nombre de energía de activación. Esta energía de activación depende de la temperatura. Entonces, por medio del control de temperatura en este sistema, yo puedo aproximadamente guiar este conjunto de reacciones a un reactivo de interés. Si a mí me interesa, por ejemplo, producir etileno, yo puedo seleccionar la temperatura adecuada tal que estas otras dos reacciones no ocurran, sino que se fomente que precisamente esta reacción se lleve a cabo con mayor grado de avance.
vamos a definir algunos conceptos que nos van a servir para referirnos a cómo se llevan a cabo las reacciones múltiples y cómo puedo determinar o calcular hacia qué reacción se prefiere que tenga mayor fracción de conversión. Este es un sistema entonces de reacciones competitivas. Por mencionarlo rápidamente, otro tipo de reacciones múltiples son las reacciones consecutivas. Y bueno, es autoexplicativo el concepto. Una sucede después de la otra. Agua, por ejemplo, se desprende en hidrógeno y en oxígeno. Esto suele pasar por electrólisis. El hidrógeno podría reaccionar con otro componente, por ejemplo, cloro, forma ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico es un ácido. Reacciona con una base para formar una sal más agua. Y esa sal se puede separar en sodio y cloro. Estas no están balanceadas. De hecho, aquí es un medio, 1. Ok, aquí es 2. Esta sí está balanceada. 2 moléculas de cloruro de sodio forma 2 moles de sodio más cloro 2. Este es un sistema de reacciones múltiples, consecutivas. Una sucede después de la otra. En el ejemplo anterior sucede de manera paralela o de manera competitiva. Se dice que compite una reacción con otra. Y hay muchos parámetros que nos sirven para definir o establecer qué reacción va a ocurrir con mayor probabilidad. Se tienen cuestiones de equilibrio, se tiene propiamente la termodinámica del sistema, nos dice hasta dónde va a ocurrir una reacción. La cinética química, que también van a estudiar, nos dice con qué velocidad se transforman reactivos a productos. La constante de equilibrio es la K. También se tiene constante de velocidad de la reacción, que bueno, se llama K minúscula. Sí, por ejemplo, de este mismo sistema, lo voy a plantear, por ejemplo, para una sola reacción. Es muy similar para las demás. Hay diferentes cuestiones que rigen cómo ocurre una reacción química. Les comentaba, yo tengo primero cuestiones de equilibrio, particularmente ese equilibrio químico. Esto ocurre solamente si la reacción es reversible. Se define una constante de equilibrio en términos de un concepto que se llama ley de acción de masas, que ya vieron en química probablemente. Se define una llamada constante de equilibrio. Cuando esta reacción llega al equilibrio, se dice que las velocidades de reacción directa e inversa se igualan. El equilibrio, a grandes rasgos, la constante se define como el producto de las concentraciones de productos entre concentraciones de reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Aquí, como sus coeficientes son 1, bueno, todos están elevados a la 1, eso se omite y nos queda así. Entonces, el equilibrio es importante porque se define a una temperatura, además de que también rige el punto que termodinámicamente en la reacción tiene mayor entropía. Es el punto más estable. Cualquier reacción química que, bueno, de manera espontánea se deje evolucionar, va a llegar siempre al punto de equilibrio. Un caso teórico importante es que en el punto de equilibrio es donde se encuentra la mayor conversión posible. La conversión máxima de una reacción es la conversión de equilibrio. Todo esto lo vemos en termodinámica, pero bueno, no todos han visto termodinámica, entonces vamos a ver un breve repaso.
Ese es un aspecto. Otro aspecto que rige cómo ocurre una reacción química es la llamada cinética química. La cinética, como su nombre lo indica, estudia velocidades. ¿Qué tan rápido ocurren las reacciones químicas? Tiene que ver con muchas cosas. Ya definimos que para que ocurra una reacción química se requieren romper enlaces y formarse nuevos enlaces. La energía que yo requiero para romper esos enlaces se llama energía de activación. Entonces está estrechamente relacionada. La energía de activación de la reacción se representa generalmente con un subíndice A y bueno, depende de la temperatura. La cinética química me dice cómo se consume un reactivo. Se define la llamada velocidad, específicamente velocidad de consumo de un reactivo o velocidad de formación de un producto. Casi siempre, bueno, se le llama con una R. Por ejemplo, la velocidad de consumo de etileno, no es etano, C2H6, eso es etano, se establece como una ecuación diferencial. Como es un reactivo, el consumo es el valor negativo de su cambio de concentración con respecto al tiempo. Y bueno, la cinética nos proporciona otro modelo matemático que nos permite relacionar la concentración de reactivos con el tiempo. Qué tan rápido se consume un mol, por ejemplo. Y sí, aquí se considera una reacción reversible e irreversible. Hay una velocidad directa y una velocidad inversa, que de hecho está relacionada con el equilibrio. Se define la constante de velocidad con una letra kappa. Esta es la letra kappa griega. Bueno, en otros libros la ponen así, es una K chiquita que se llama kappa. Y bueno, la velocidad de consumo de este reactivo es proporcional al producto de sus concentraciones, específicamente. Esto es igual al producto de concentración de los reactivos. En este caso es el reactivo C2H6. Entonces yo tengo varios modelos que me sirven para establecer cómo las reacciones químicas ocurren. El equilibrio me dice el punto de mayor conversión. La cinética me dice a qué velocidad se consume. En este curso de balance no vamos a ver a detalle cinética química, solo se los menciono más adelante, bueno, si llevan reactores o bioreactores. Esto es lo que se ve en esa parte. Entonces vamos a definir algunos conceptos sobre cómo ocurre una reacción química y en un sistema de reacciones múltiples, ¿cómo puedo yo referirme a cuál reacción tiene mayor grado de avance, cuál reacción es la que se prefiere para convertir reactivos a productos? Bueno, vamos a definir entonces dos conceptos principales que los podemos aplicar en un sistema de reacciones múltiples. Estos conceptos son rendimiento y selectividad. Voy a tomar como ejemplo el sistema de reacciones anterior que estábamos analizando, para entender un poco estos conceptos. Ok, suponiendo que tenemos un sistema de estas tres reacciones múltiples, ya vimos que el etano se puede descomponer a etileno. El etano puede reaccionar con el hidrógeno de la reacción anterior y producir metano. Y a su vez,
El etano con el etileno, estos dos, pueden formar propano y metano. Este es un sistema de 3 reacciones competitivas. Suponiendo que en un reactor la finalidad es producir etileno. Si mi producto principal es etileno, bueno, es natural que yo quiera maximizar el rendimiento de la primera reacción y minimizar el rendimiento de las otras dos. Eso se puede controlar por medio de temperatura, se puede controlar por medio del uso de un catalizador. Un catalizador es un material que fomenta una reacción química. Entonces, si yo quiero maximizar, por ejemplo, la producción de etileno con la primera reacción, el concepto que estoy considerando es el llamado rendimiento. Se le llama rendimiento a los moles que se forman del producto deseado. Pensemos que para mí el producto deseado es etileno. Entre los moles que se hubieran formado si no existieran reacciones secundarias y todo el reactivo limitante reaccionar. Eso es rendimiento. En la realidad, bueno, no puedo hacer que ocurra solamente la primera reacción, pero puedo al menos controlar las variables como temperatura, presión, el uso de un catalizador, concentraciones. Al menos puedo controlarlas para intentar disminuir el rendimiento de las otras dos reacciones. Hay otro concepto que se llama selectividad, que me sirve también para referirme a la producción de un producto de interés en un sistema reactivo. Vamos a llamar selectividad al número de moles formados del producto deseado, en este caso etileno, entre los moles formados de un producto indeseable. La selectividad se puede plantear con base a varios productos indeseables. Yo puedo plantear una selectividad de etileno con respecto a metano, por ejemplo, con respecto a propano o con respecto a metano también. Por ejemplo, ahí la selectividad, en mi caso sería el número de moles de etileno, S2H4, entre el número de moles de metano, por ejemplo, que se forman. Eso es selectividad. La selectividad con respecto a un producto o con respecto a otro tiene un valor numérico diferente. Simplemente es una relación que me sirve para saber a este tipo de reacciones múltiples cómo se llevaron a cabo. Para esto, bueno, hay que hacer notar que cada reacción independiente tiene un grado de avance definido. Por ejemplo, en determinado momento el grado de avance de la reacción 1 le voy a llamar epsilon 1, el grado de avance de la reacción 2 le llamo epsilon 2, el grado de avance de la reacción 3 le llamo epsilon 3. El grado de avance de reacciones múltiples es independiente entre sí. Cada reacción se lleva a cabo en diferente proporción y no está relacionado con la proporción de la otra reacción. Estos tres son independientes. Okay. Como comentario extra también, el rendimiento aquí se está representando como una fracción. Es común también expresarlo como un porcentaje de rendimiento. Se expresa muy similar a la conversión como un porcentaje o como una fracción. 0.9 de fracción equivale a 90% de rendimiento, por ejemplo. Bueno, les comentaba entonces que cada reacción química tiene un grado de avance que es independiente entre sí. Entonces, el balance en masa con reacciones múltiples se escribe de esta manera. Vamos a explicar cómo se utiliza. A grandes rasgos, el balance es el siguiente. El primer término, Ni, igual es el número de moles de salida. Estamos estableciendo salidas de moles igual a, esto es salida,
Número de moles iniciales del componente I son las entradas. Y esta sumatoria representa, si es un producto, la generación de masa por reacción química, positivo, o si es un reactivo, se resta y representa el consumo de ese reactivo. Bueno, ¿qué me dice si se está generando o se está consumiendo? A grandes rasgos es el coeficiente estequiométrico. Considero el coeficiente estequiométrico negativo si es reactivo, positivo si es producto. Además de que aquí se expande para diferentes reacciones. Vamos a plantearlo para el mismo sistema que yo tengo acá. Voy a copiar de nuevo el sistema. Estas son mis tres reacciones. Entonces, bueno, voy a numerar cada reacción con índices. A los índices le voy a llamar J. Para cada reacción J, esta es la reacción J igual a 1, esta es la reacción J igual a 2, esta es la reacción J igual a 3. Cada reacción química tiene un grado de avance. La reacción J igual a 1 tiene un grado de avance, eso es EJ, el grado de avance E1 o epsilon 1. La reacción 2 tiene un grado de avance epsilon J igual a E2. La reacción 3 tiene un grado de avance epsilon J igual a E3. Entonces, en esta sumatoria se expande el producto del coeficiente estequiométrico de cada componente en la reacción J. Bueno, esto se ve a detalle también en termodinámica del equilibrio químico, si ya llevaron termodinámica 2. Aquí lo vamos a plantear para el enfoque de balance en masa. Vamos a plantear primero las reacciones múltiples y la idea es que con estos balances también los sepamos aplicar en sistemas complejos, en sistemas con recirculación, con derivación, con purga, etc. De esta ecuación de arriba entonces epsilon J es el grado de avance de cada reacción. El otro, este término que bueno para nosotros es nu y J, ese término es el coeficiente estequiométrico y es el componente, el coeficiente estequiométrico del componente I en la reacción J. Por ejemplo, el coeficiente estequiométrico del etileno en la reacción 1 es menos 1. El etileno también aparece, perdón, este es etano, también aparece en la reacción 2 y también aparece en la reacción 3. Entonces tengo aquí que cada componente tiene un coeficiente para cada reacción. Utilizando esta notación vamos a escribir los balances de masa en este sistema de tres reacciones, utilizando esta ecuación del centro. Para este mismo sistema, los balances en masa se pueden plantear de la siguiente manera. Este es el sistema de ecuaciones. Esta es la reacción 1, 2 y 3. Ese es el índice J. Entonces, con la ecuación que yo tengo acá a la derecha, yo voy a plantear los balances de cada componente. Por ejemplo, para etano, el número de moles a la salida de etano es C2H6. Es igual al número de moles a la entrada. Otra vez, C2H6. El 0 indica a iniciales o a la entrada, más la sumatoria de el coeficiente estequiométrico de este componente en cada reacción, multiplicado por el grado de avance de cada reacción. Comentamos, la primera reacción tiene un grado de avance epsilon 1, la segunda un grado de avance epsilon 2, la tercera un grado de avance epsilon 3. Entonces, este componente participa en las tres reacciones. En las tres reacciones es un reactivo. El coeficiente estequiométrico de la primera reacción es menos 1.
ahí lo voy a colocar negativo. Menos 1 por el grado de avance de la reacción 1. Participa en la reacción 2 también con un coeficiente de menos 1 multiplicado por el grado de avance de la reacción 2. Y participa también en la tercera reacción con un coeficiente estequiométrico de menos 1 por el grado de avance de esa reacción. Esta sumatoria está expandida aquí. Si la quieren plantear de manera específica para este componente, bueno, pueden escribir sumatoria sobre I de coeficiente estequiométrico del componente I. Es el coeficiente de C2H6 en la reacción J por el grado de avance J. Esto sería, bueno, el coeficiente de la reacción 1 por el grado de avance de esa reacción. Sí. Sí, la I es el componente. Esto sería el coeficiente en la reacción 1 por el grado de avance de esta reacción, más el coeficiente de la reacción 2 por el grado de avance de este componente, más el coeficiente estequiométrico que tiene en la reacción 3 por el grado de avance de la reacción 3. Eso se expande acá. Entonces, bueno, ese componente participa en todas las reacciones. Ese sería su balance en masa. Para los otros componentes hacemos exactamente lo mismo. El número de moles a la salida, por ejemplo, voy a hacer el de etileno. Va a ser el número de moles de etileno que había a la entrada o el número de moles de etileno alimentados, más la sumatoria en donde participa el etileno. El etileno participa en la primera reacción con un coeficiente más 1. Sí, cada balance es de cada reactivo diferente. Y estoy analizando si ese reactivo participa en todas las reacciones o no. Si, por ejemplo, este etileno, bueno, está aquí, nada más, y está en la 3. Entonces, en la primera reacción tiene un coeficiente estequiométrico 1 positivo, porque es producto, y el grado de avance de la primera reacción es epsilon 1. En la tercera reacción actúa como un reactivo, entonces su grado de avance es epsilon 3 multiplicado por el coeficiente de menos 1. Esto sería epsilon 3. Nada más, en la segunda reacción no participa, su coeficiente es 0, no es necesario que lo incluya. Me faltan todos los demás. El hidrógeno, por ejemplo, participa en todas las reacciones, excepto la 3, la 1 y la 2. Entonces el número de moles de hidrógeno a la salida va a ser igual al número de moles de hidrógeno a la entrada. En la primera reacción es un reactivo o un producto. Es un producto. Entonces, más epsilon 1. Si yo tuviera aquí otro coeficiente diferente de 1, también lo pongo ahí. Y también se consume en la reacción 2. En la reacción 2 el hidrógeno es un reactivo, entonces es negativo, menos epsilon 2. Me faltan 2. Me falta el metano y me falta el propano. Bueno, vamos a plantearla para el metano. El metano participa en la reacción 2 y en la reacción 3. El número de moles de metano a la salida va a ser igual al número de moles de metano a la entrada. En la reacción 2 y en la reacción 3 son productos. Entonces, el coeficiente de metano en la reacción 2 es más 2 por el grado de avance de la reacción 2, que es epsilon 2. Más coeficiente estequiométrico del metano en la reacción 3 es más 1 por ser un producto por el grado de avance de la reacción 3. Ese sería el balance en masa del metano.
Me falta un componente que es propano. Es solamente propano, creo, sí. C3H6 solo participa en la tercera reacción. Lo voy a poner aquí a un lado. Número de moles de propano es igual al número de moles de propano iniciales más epsilon 3. Epsilon 3 solamente porque solo participa en la primera reacción, siendo un producto, más 1 por epsilon 3. Este sería el balance. Entonces, bueno, la idea es que con los balances en masa con reacción química, si yo conozco entradas, salidas o grado de avance, yo puedo determinar todo el sistema. Puedo conocer todas las entradas, todas las salidas y los grados de avance. Usualmente en sistemas múltiples se requiere resolver sistemas de ecuaciones. La ventaja de estos sistemas de ecuaciones es que son lineales. Yo puedo utilizar métodos para reacomodar estas ecuaciones como una matriz. Y utilizando álgebra lineal yo puedo encontrar los valores de las variables desconocidas. Ese es el uso de estas ecuaciones, de estos balances con reacción química.